Rubén Aguilar con nosotros como todos los lunes. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan Carlos, buen día que nos escucha. Pues mi comentario tiene que ver con el fracaso y el éxito del presidente López Obrador. Acaba de salir el viernes pasado el estudio que considero más relevante, completo, serio, contundente sobre la gestión del presidente, que se llama El legado de López Obrador, de signos vitales, que reúne un conjunto de grandes académicos, economistas, politólogos, historiadores, etcétera. Y bueno, demuestran en este documento de 662 páginas, pues desde la lógica de la política pública, el fracaso brutal del gobierno del presidente, con cifras oficiales, por ejemplo, que no creció la economía, 0.8 al año, habría que irse hasta de la Madrid para tener un sexenio tan malo. Todos los llamados así neoliberales crecieron 2 o 3 veces más que el presidente López Obrador. Sabemos sus resultados en seguridad, el sexenio más con más violencia en la historia moderna de México, 197,000 homicidios, 51,000 desaparecidos. El tema de la salud, donde 30 millones de mexicanos perdieron el acceso a la salud con las erróneas y cambiantes políticas de salud del gobierno anterior, y así nos podemos seguir, y ahí viene toda esa información en ese documento que se puede buscar en las redes sociales, está ya al alcance de todos, pero al tiempo yo pienso que el presidente pues fue exitoso en el sentido de que a pesar de estos datos que lo hace el peor gobierno de México comparado solo con Echeverría y López Portillo, él triunfa, él tiene éxito en el sentido que termina su sexenio con una aprobación del en torno al 60%, que es más o menos la que tuvo Fox, Calderón, Cedillo, no Peña Nieto, que fue muy abajo, y logra que su candidata alcance la presidencia de la República. Uno diría, pues no es posible tener un gobierno con tan malos resultados y terminar con esta calificación y hacer que tu candidata. Entonces, pues aquí se abre toda una gran discusión de cómo él fue un enorme comunicador, construyó la narrativa que quería vivir por lo menos el 60% de los mexicanos, un mundo fantasioso que niega la realidad de los muertos, que niega la realidad del no crecimiento, etcétera, etcétera, y que se siente identificado con con el personaje, y que se siente identificado con el discurso que lo reivindica, siente que lo toma en cuenta, etcétera. Y bueno, es todo un fenómeno mundial, no es exclusivo de México, así se explica probablemente la elección en Estados Unidos con Donald Trump, que un fascista con 5 casos abiertos, misógeno, racista, pues logre el voto de la mayoría de los Estados Unidos. Y también es el caso de Argentina con Milei. Entonces aquí se abre un gran campo al estudio. Mucha gente está trabajando ahora de los politólogos en entender cuál es la manera en que reaccionan los electorados que ante la evidencia del fracaso de todos modos asumen esos gobiernos y votan por ellos, Juan Carlos. Sí, hoy bueno, también se publica una encuesta en El Economista, no, en El Financiero, de Sheinbaum a 2 meses de su mandato con 69% de aprobación, Rubén, y ayer se cumplieron pues 6 años de la llegada de López Obrador a la presidencia. Los números tendrían que cerrar para atribuírselos al sexenio de López Obrador y poder compararlos sexenalmente con sus antecesores al día del sábado, ¿no? Antier. Sí, así sería. Él tuvo 2 meses menos, ¿verdad? De presidencia. Que sus antecesores, 60 días menos. Pero bueno, yo pienso que hay que cerrarlo y entonces sí se pueden hacer comparativos. Puedes decir que en el sexenio de Fox murieron, y son muchos, fueron asesinadas 60,000 personas, pero en el de López Obrador 200,000, que en el gobierno de Fox no hubo prácticamente ningún desaparecido, y en el gobierno de López Obrador fueron 51,000, que en los gobiernos del neoliberalismo todos crecieron en torno al 2.5 por año,
y con el presidente López Obrador solo 0.8, etcétera, etcétera, etcétera. Es notable, pero como pienso yo, con datos del propio gobierno demuestran su fracaso, pero él invitó a más de la mitad de la sociedad mexicana que lo aprecien, que a pesar de su fracaso y consideren que es un extraordinario mandatario. Ahí están los datos no mienten, y este estudio en particular, que se va a convertir en un referente histórico para analizar el gobierno de López Obrador, pues deja muy claro en cada una de las materias el fracaso en ecología, en seguridad, en educación, en salud, en crecimiento de la economía, empleo. Volvimos a 10, 20 años atrás en el número de los migrantes, y con López Obrador, a pesar de los problemas sociales, se fue todos los años más de 1 millón de mexicanos hacia los Estados Unidos. Claro, cada año nos regresaron 800,000. Todo este acuerdo que uno pudiera pensar existe con el crimen organizado, etcétera, etcétera, pero eso no niega que haya un sector de la sociedad que, a pesar de toda esta contundencia, en la medida que él se identifica con el discurso que enarbola el presidente, y se siente identificado con esa figura y con ese discurso y con ese mundo que no existe, pues es un triunfo para López Obrador, como es un triunfo para Donald Trump, como es un triunfo para Milei, como es un triunfo para Erdogan en Turquía. Hay un fenómeno mundial que se asemeja mucho en cómo se relacionan estos liderazgos con sectores de la población, y estos sectores de la población, en la lógica de la posverdad, no les interesa la realidad, no les interesan los datos, sino esta relación emocional con estos personajes, y los pues convalidan y hacen lo que ellos les piden, incluyendo por quién votar, Juan Carlos. Sí. Rubén, ¿dónde te leemos este lunes? Pues estoy en el Imparcial, estoy en Animal Político, estoy en una quincena, veintena de periódicos en diversas ciudades del país, y también en medio docena de portales, y desde luego en la revista de la Arquidiócesis de México, Juan Carlos. Gracias, Rubén. A ti y a quien nos escucha. Buen día, Juan Carlos.